Es un verdadero honor y privilegio poder estar en medio de ustedes, amén. Vamos a tratar en estas 4 noches de ver un panorama general del Nuevo Testamento. Y digo, vamos a tratar de ver porque es imposible ver todo el Nuevo Testamento en solo 4 noches, amén. Entonces vamos a tratar de ir de lo más general a lo más particular. Al estar estudiando, pensé que a lo mejor la primera parte, la primera sesión, fuera una pequeña introducción, darnos una idea, amén. Le voy a decir una cosa, no tiene que memorizarse todo, ni yo. O sea, yo tengo, cada vez van pasando los años, mi memoria empieza a fallar un poco más y más. Amén. Pero lo más importante es recibir lo que el Señor quiere decirnos. Amén, en estas 4 noches. Amén. También es importante, antes de empezar, ver la importancia de un instituto bíblico. Yo recuerdo, este año decía el domingo, cumplo 40 años de haber conocido al Señor, tuve la fortuna, y bueno, Dios ha sido fiel de haber recibido al Señor a los 8 años de edad. Pero recuerdo que cuando a mi esposa y a mí se nos dio la oportunidad de ir al instituto bíblico, y realmente Dios abrió las puertas, fuimos becados, Dios abrió todas las cosas, realmente esos 2 años, de 1999 al 2001, fueron de transformación para nuestra vida. Y ahí fue donde me di cuenta realmente de que no sabía mucho acerca de la palabra del Señor, a pesar de que en muchos años había estado dentro de la iglesia, amén. Y algo que aprendí de mi padre espiritual, Pastor Bailey, es que lugar donde vayamos, estemos en donde estemos, siempre si estamos abiertos a ser enseñados, a ser enseñables, amén, siempre vamos a recibir y siempre va a haber la oportunidad de aprender algo, amén. Muchas veces a través del ministerio de otras personas podemos profundizar en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y lo que quiero decir con esto es que siempre tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere decirnos. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos delante del Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Oh Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, en estas 4 noches, comenzando en esta tarde, oh Señor, en esta noche, oh Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe a través del Nuevo Testamento, Padre, que no solamente sean datos, oh Señor, información, sino que tu palabra que es viva, oh Señor, venga, Señor, y sea plantada, sea sembrada, oh Señor, en cada corazón y en cada vida, oh Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que tú nos quieres enseñar, Señor, por lo que tú nos sigues enseñando, Señor, que podamos abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, Señor, que seamos tierra fértil, Señor, en el cual puedas poner las semillas de tu palabra, oh Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos tu dirección, Señor, te doy gracias por mis hermanos que están aquí, los que vienen en camino. Yo sé que muchos de ellos, oh Señor, hacen un gran esfuerzo, Señor, por poder estar aquí en este lugar, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, los guardes, oh Señor, que tú estés con cada uno, Señor, y que puedan recibir durante estas 4 noches. Y te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Un poco para comenzar desde lo general hasta lo particular, toda la Biblia completa fue escrita en el periodo de unos 1600 años, estoy diciendo aproximadamente, amén. Ustedes saben que tratar de tener fechas exactas es prácticamente imposible. Algunos autores dicen una cosa, otros otra, hay una variación de ciertos años, pero la Biblia completa fue escrita en un periodo de alrededor de 1600 años, básicamente del año 1500 antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo, más o menos en el año 96, cuando Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, ¿sí? El libro de Job es el libro más antiguo. Alguna gente calcula que tiene más de 1600 años, otros dicen que tiene alrededor de 2000 años. Amén. El libro de Job es el más antiguo. ¿Quién escribió la Biblia? Ustedes saben, hay más de 40 autores, y estoy hablando en general de la Biblia, pero la realidad de las cosas es que fueron 40 escritores por un solo autor, que es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo vino sobre cada una de estas personas para poder escribir, y usó su cultura, usó su manera de pensar, usó de dónde venían, amén, el tiempo en el que estaban viviendo, amén. Y el Espíritu Santo usó a todas estas personas de muchos lugares y clases de vida, amén. El lenguaje principal de la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito primordialmente en hebreo. Hay algunas porciones del libro de Daniel, del libro de Jeremías, del libro de Esdras, que fueron escritas en arameo, amén. Pero la gran totalidad, o la mayoría, fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, amén. Un poco acerca de la palabra Biblia.
realmente el significado es que es un conjunto de libros. Amén. Yo tuve la fortuna de, tal vez a los 9, 10 años de edad, aprenderme los libros de la Biblia y nunca se me han olvidado. Si los tratara de memorizármelos el día de hoy me costaría mucho más trabajo, ¿sí? Pero básicamente tenemos que entender que hay 39 libros en el Antiguo Testamento, amén. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, amén. Entre Malaquías, que es el último profeta que le llamamos menor, ¿sí? La última vez que estuve aquí estuvimos compartiendo acerca de los profetas menores. Y se llaman menores no porque sean menos importantes que los otros, sino porque los profetas menores tenían un menor contenido simplemente en el número de palabras, amén, pero son tan importantes como Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera, amén. Pero entre Malaquías y el primer evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento, en el orden, aunque no fue así, Marcos es el primer evangelio, pero tenemos a Mateo, hay cerca de 400 años, se le llaman los 400 años de silencio, ¿sí? Entonces, más o menos entre el último profeta Malaquías y el Nuevo Testamento, estamos hablando de 426 años en los cuales no se escribió y no hay ningún relato en la palabra del Señor, amén. Por ejemplo, al libro de Isaías se le considera como la mini Biblia. Isaías está dividido en 66 capítulos. Así como la Biblia tiene 66 libros, Isaías tiene 66 capítulos. Exactamente en el capítulo 40 empezando, empieza diciendo: consolaos, consolaos, oh pueblo mío. Y viene la profecía que fue cumplida por Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, y que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y en el verso 5, Isaías 45, habla de la gloria del Señor se vendrá y se manifestará, que es el Mesías, el Señor Jesús. Amén. Los últimos capítulos de Isaías se le considera como el Apocalipsis de Isaías. Amén. Y esto es algo importante. Si alguien quiere tener algunos datos, tenemos 1189 capítulos en toda la Biblia. 1189. 929 en el Antiguo Testamento y 260 capítulos en el Nuevo Testamento. Hay 31.102 versos y 775.693 palabras. Amén. Si se le fue algún dato lo puede repetir después en el video. Amén. No me lo sé de memoria, pero es algo simplemente como algo general. Amén. Salmo 119 es el capítulo más largo. El Salmo 117 es el capítulo más corto. Amén. Esther capítulo 8 verso 9 es el verso más largo. Y Juan capítulo 11 verso 35 es el más corto. Amén. El Nuevo Testamento básicamente está dividido en 4 partes. La forma más sencilla de verlo es verlo en estas 4 partes. Su libro habla de 5 partes, voy un poco a resumir, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, la primera parte se le llama la manifestación del Señor Jesús, amén. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda parte del Nuevo Testamento se le llama la propagación, que es el libro de los Hechos, amén. Acuérdense que Lucas escribió tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Realmente Lucas es el primer tomo, Hechos es el segundo tomo. Después tenemos la explicación en donde vienen las 14 epístolas paulinas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Hace muchos años una persona creía que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, ¿no? Epístolas es otra palabra para cartas, amén. Entonces realmente está dividido en 2, esa tercera parte que es la explicación. Amén. 14 son cartas de Pablo, del apóstol Pablo, y hay 7 cartas generales. Amén. Si usted hace la suma, 7 más 14, son 21 cartas. Amén. Y por último tenemos la cuarta parte, que es la consumación, ¿sí? Nosotros la llamamos el Apocalipsis, pero la realidad de las cosas es que una mejor palabra para Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. Durante muchos años he visto a gente explicar el Apocalipsis y pareciera ser que es más la revelación de otras cosas que la revelación
de Jesucristo. Amén. Entonces creo yo con todo mi corazón. Hace un tiempo me invitaron a compartir acerca del Apocalipsis. Le voy a decir una cosa. Cuando dije que sí, estaba yo aterrado porque tuve que adentrarme más. Yo creía haber entendido Apocalipsis, pero no, el Señor me enseñó muchas más cosas, amén. Pero es un libro fascinante, es un libro que tiene grandes revelaciones de parte del Señor, pero algo que desde un principio el Señor me dijo es la revelación de Jesús, no es la revelación del anticristo y de todo lo que va a pasar y de las trompetas y todo serie de acontecimientos, sino es la revelación de Jesucristo, amén. Entonces es la cuarta parte del Nuevo Testamento. Amén. Resumiendo, vuelvo a repetir, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y en total hay 66 libros de la palabra del Señor. Amén. Un poco entrando en el Nuevo Testamento, realmente el Nuevo Testamento tiene más de 1000 referencias del Antiguo Testamento. ¿Sí? Muchas veces son versos directos del Antiguo Testamento, algunos otros son referencias. Entonces estamos hablando de más o menos el 10% del Nuevo Testamento, ¿sí? Son versos del Antiguo Testamento. Amén. Es muy importante entender que para entender la palabra del Señor tenemos que entender tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Amén. Casi por general la gente dice que el Antiguo es muy difícil, y sí, estoy de acuerdo con usted. Usualmente el Antiguo Testamento es más difícil que el Nuevo Testamento, pero necesitamos un conocimiento pleno tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Amén. Es curioso, últimamente el Señor me ha estado hablando acerca del profeta Isaías, y vuelvo a repetir, muchas veces he leído Isaías, muchas veces he estudiado Isaías, pero cada vez que uno va a la palabra del Señor uno encuentra cosas nuevas, amén, nuevas revelaciones, o el Señor trae algo fresco, amén, o a lo mejor trae alguna verdad que el Señor amplía en nuestras vidas. Entonces es muy importante que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, amén, la leamos siempre con un corazón, sabiendo que Dios nos puede revelar aún más de lo que Él nos ha revelado, amén. Entonces, es bien importante que parte de nuestra lectura bíblica diaria, y yo le voy a decir una cosa, para mí básicamente los 4 evangelios son básicos para nuestra vida, la vida del Señor Jesús, amén. Porciones de los salmos, de los proverbios, pero también porciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero una de las cosas básicas que yo creo con todo mi corazón, y más en estos tiempos, amén, es los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, amén. La palabra del Señor dice claramente que toda la Escritura es inspirada por el Señor, amén. Y el Señor quiere hablar a nuestras vidas de una manera fresca a cada uno de nosotros, amén. Jesús, el Señor Jesús, reconoció la autoridad del Antiguo Testamento, amén. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versos 10 al 11, nos habla de la paciencia de Job y la gracia que el Señor le mostró a él. Entonces, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento que vienen del Antiguo Testamento, tanto Romanos capítulo 15, por ejemplo, como 1 Corintios 10, que son versos que utilizamos comúnmente dentro de este instituto bíblico. Nos habla de que las cosas que fueron escritas antes nos sirvan a nosotros como ejemplo a los que hemos alcanzado el fin de este siglo, amén. Entonces es muy importante entender que el Nuevo Testamento está lleno de muchas verdades que son originarias del Antiguo Testamento. Amén. Otra cosa interesante acerca del Nuevo Testamento es que el Señor nos da, si lo puedo decir de esta manera, una guía clara, ¿sí? No solamente de lo que hizo el Señor Jesús, sino a través del libro de los Hechos, cómo los apóstoles, Judas tuvo que ser reemplazado en Hechos capítulo 1 por Matías, amén. Pero cómo la iglesia comenzó, amén. Cómo la iglesia fue expandida, ¿sí? Cuáles fueron también las cosas que se tuvo que enfrentar la iglesia, amén. Y muchas de estas verdades son para nosotros de cómo comportarnos. Realmente Pablo fue el escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Lucas sigue a continuación, pero fue el que explicó cómo debíamos nosotros de hacer iglesia, si lo puedo decir de esa manera, de acuerdo a lo que el Señor le reveló, de acuerdo a los problemas que enfrentaron cada una de las iglesias, amén. Hay un coro que cantaba yo de niño, amén, que ya no lo canto, porque realmente no es verdad, pero dice: no me importa la iglesia que vayas, no
No me importa la iglesia que vayas y detrás del Calvario tú estás. Alguien se lo sabe, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Esa es una gran mentira. Porque ustedes ven y lo vamos a ver durante estas 4 noches. Cada una de las iglesias eran muy diferentes. Amén. Tú vas a Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3. Cada una de las 7 iglesias tienen sus fuertes y sus débiles. Algunas eran más débiles que fuertes. Amén. Pero cada una de esas iglesias, sí, son muy diferentes. Amén. Algo que he tratado de hacer como pastor en la iglesia. Le voy a decir una cosa, llevo 19 años de ser pastor, casi 19. En este verano cumplo 19 años de ser pastor. Y hasta el día de hoy nunca nadie me ha preguntado. Todavía sigo esperando. ¿Sí? 2 cosas básicas. Número 1, pastor, ¿cuáles son las promesas de Dios que le ha dado a usted, principalmente como pastor? Y número 2, pastor, ¿cuáles son las promesas que el Señor le ha dado a esta iglesia? Amén. Le voy a decir por qué. Mucha gente llega a una iglesia, pero no sabe las promesas de Dios para esa iglesia. Amén. A veces de un tiempo se empiezan a dar cuenta de que no va por ahí. ¿Sí? Cada una de las iglesias tiene promesas diferentes, tiene objetivos diferentes. Amén. Somos un cuerpo. La palabra del Señor dice que somos un cuerpo, pero cada miembro del cuerpo tiene, ¿sí?, cosas específicas que hacer. Amén. Es como si tú tomaras un autobús o tomaras un avión, pero no sabes a dónde vas. Amén. Todos hemos alguna vez transitado en un autobús. Lo primero que nos fijamos, ¿cuál es la ruta del autobús? O hacia dónde va el autobús. Amén. Hay mucha gente que llega a una iglesia, se sienta en la iglesia, dice, está cómodo, hay aire acondicionado, los cantos me gustan, la predicación me gusta. ¿Hacia dónde vamos? A saber hacia dónde vamos. Amén. Yo creo con todo mi corazón, y se los digo con todo mi corazón, algo que he descubierto es que mucha gente no tiene idea hacia dónde va. No tiene una clara ruta hacia dónde va con el Señor. Porque realmente, conforme a lo que el Señor nos ha dado, eso tiene que concordar con la iglesia en la cual estamos. Amén. No es levantar iglesias solamente por levantar iglesias. El Señor desea hacer su obra en medio de Guatemala, en medio de los Estados Unidos donde yo estoy, en medio de todos los lugares, amén, pero tiene que haber ciertas cosas. Y algo básico son las promesas del Señor, porque las promesas del Señor van a traer la visión del Señor para cada uno de nosotros. Amén. En este estudio vamos a ver las diferentes iglesias, ¿sí?, los diferentes promesas de parte del Señor, las diferentes visiones. Amén. Y cómo es tan importante reconocer, amén, porque también el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. ¿Vamos bien o nos regresamos? Alabado sea el nombre del Señor. Si vamos a Daniel capítulo 2, el profeta Daniel fue un grande hombre de la palabra del Señor, un hombre que fue grandemente utilizado por el Señor. En Daniel capítulo 2 vemos cómo Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Amén. ¿Sí? Esta fue una gran prueba. Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor tiene un sueño. El problema es que no se acuerda del sueño. Está espantado por ese sueño. ¿Sí? Y dice claramente la palabra del Señor que le pidió a todos su séquito de hombres sabios, etcétera, etcétera, que necesitaban, número 1, revelarle qué había soñado y no se acordaba. Y número 2, cuál era la interpretación. Amén. Y lo que Dios estaba haciendo con Nabucodonosor, por medio de ese sueño que después Daniel interpreta, era poner cuáles eran los imperios, ¿sí?, que iban a acontecer de ahí hasta la segunda venida del Señor Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de la estatua? Una estatua un poco rara, amén. Daniel en capítulo 2, verso 27 responde: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Amén. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Amén. Entonces, el Señor estaba mostrando a este rey en particular, Nabucodonosor, que representaba el imperio de Babilonia, amén, lo que iba a acontecer más adelante. Amén. Dice la palabra del Señor que la cabeza de esta imagen era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido.
Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Estos fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, que representa el Señor Jesús, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también es la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él les ha entregado en tu mano. Amén. Tú eres esa cabeza de oro. Amén. Entonces el Señor le estaba dando, no solamente a Nabucodonosor, sino a Daniel, porque Daniel después escribiría este libro que tenemos, los reinos que iban a seguir adelante. Amén. Entonces el primer reino es Nabucodonosor, que es Babilonia. Amén. Hay un segundo reino, que son los medos y los persas. Hay un tercer reino, que son los griegos. Hay un cuarto reino, amén, que es el imperio romano. Amén. ¿Y por qué empezamos en Daniel capítulo 2? Porque en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo del Evangelio, está el cuarto reino. Amén. Cada uno de esos reinos, ¿sí?, el valor de los metales iba a disminuir. O sea que la calidad de cada reino iba a disminuir, pero el poder y por ejemplo, el imperio romano era un imperio sumamente salvaje. Fue un reino muy poderoso, fue un reino que se expandió hacia muchos lugares, ¿sí? Pero tenía una gran crueldad, tenía una gran maldad, ¿sí? Y conforme los metales van bajando de valor, los metales van subiendo en el sentido de mayor crueldad y mayor en esta área. Amén. Entonces, el quinto reino es lo que nosotros lo conocemos como los pies, ¿sí?, que es lo que va a venir, ¿sí? Del antiguo imperio romano van a surgir 10 naciones. Amén. Las cuales después esas 10 naciones le van a dar el poder al anticristo, la bestia, y después dice la palabra del Señor que Él va a tener un tiempo en el cual va a estar reinando sobre esta tierra, y que entonces después vendrá esa gran roca que destruirá a todos los imperios del ser humano, y el Señor es cuando establecerá su reino desde ese momento para siempre. Amén. Lo que le digo a veces a la gente, gracias a Dios porque la política se va a acabar. Amén. Tanto se desperdicia, tantos recursos, tantas cosas se desperdician en la política humana, ¿sí? Un día vamos a tener al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y como dice la palabra del Señor, su gloria llenará toda la tierra, su conocimiento llenará toda la tierra, las cosas van a cambiar radicalmente. Amén. Esto es usado en parte de su libro para darnos a entender, amén, que todavía hay algunas cosas que necesitan suceder. Daniel capítulo 2 es como un mapa general de lo que va a pasar. Después el libro de Daniel, no estamos estudiando el libro de Daniel, pero empieza a revelarnos ciertas cosas que sucedieron y que después van a suceder, amén. Si nosotros vamos ahora a Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, verso 10. Y Juan comenzando en el verso 1 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Por supuesto no voy a profundizar en ese pasaje, pero dice el verso 10, verso 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, o 7 reinos, o 7 imperios. Amén. Apocalipsis 17:10 añade 2 imperios más. 5 de ellos han caído. Uno que es el imperio romano. En ese entonces estamos hablando más o menos del año 96 de nuestra era. Y el otro aún no ha venido. Amén. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Amén. Acuérdense que todo
lo que dice la palabra del Señor está centrado en el pueblo de Israel. Amén. Entonces, ha habido 6 naciones que han oprimido al pueblo del Señor. Egipto fue la primera, Asiria, y después viene Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Amén. Cada una de esas naciones se levantará nuevamente al final en contra del pueblo del Señor. Amén. Es interesante lo que está pasando en Europa el día de hoy. La comunidad europea consta de 28 naciones, pero podríamos decir que son casi, ya no son 28, sino 27, ¿sí? Porque el Reino Unido se está saliendo, es la primera vez que uno de estos países se sale. Pero en la crisis del 2008 es interesante, mucha gente empezó a darse cuenta de que había naciones fuertes del grupo europeo y había naciones débiles. Cuando viene la crisis financiera del 2008, ¿sí? Portugal, Italia, España y Grecia, ¿sí? Fueron las más afectadas por la crisis económica. Y desde ese entonces se ha empezado a hablar de que va a tener que haber un tiempo en el cual algunas naciones se empiecen a salir o sean divididas entre las naciones fuertes y las naciones débiles, ¿sí? Porque todo esto es antecedente para que el día de mañana esas 10 naciones se levanten y le den el poder al anticristo. Amén. Esto es interesante porque Dios también está permitiendo, y eso lo dijo Pastor Belli hace algunos años, ¿sí? Que Dios estaba permitiendo también independencia, por ejemplo, en muchos países. En otros países están pasando por crisis políticas que tienen que ser resueltas, pero cada país va a tener la oportunidad de elegir o al Señor Jesús o de elegir al anticristo. Amén. Entonces Dios está preparando, todavía sigue preparando el camino, ¿sí? Porque va a llegar un tiempo de decisión. Yo creo con todo mi corazón que hay mucha gente que todavía está en medio y no sabe, ¿sí? Si ir con el Señor o ir hacia otro rumbo, pero va a llegar un día en el cual solamente va a haber 2 polos, ¿sí? El camino del Señor y el camino del mal. Amén. Por eso Isaías 60 dice claramente que el Señor traerá su gloria sobre su pueblo, pero que dice en el verso 2 que habrá grandes tinieblas sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, algo que tenemos que entender también al estudiar el Nuevo Testamento, amén, es que hay algunas cosas que todavía no han sucedido, pero que van a suceder. Amén. También el Nuevo Testamento es profético. Amén. De lo que el Señor todavía tiene que cumplir. Amén. Y esto simplemente es un antecedente para que nosotros podamos entender ciertas cosas de la palabra del Señor. Amén. Estoy seguro que, bueno, yo tengo la versión antigua de los libros. Creo que la mayoría de ustedes tiene el libro. Amén. Hay un periodo intertestamentario, ya no sé ni cómo pronunciarlo. Amén. Y después viene una introducción al Nuevo Testamento. Amén. Para mí la página es 167, no sé si sea su misma página en el libro que ustedes tienen. Amén. Y voy a volver a repetir un poco para empezarnos a familiarizar. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesús. El libro de Hechos registra las obras del Espíritu Santo. Las 14 epístolas o cartas, amén, fueron escritas a cada uno de estos grupos, los cuales el apóstol Pablo fue y predicó. Amén. Las epístolas generales, que es de Santiago hasta Judas. Y después tenemos el libro de Apocalipsis, que anuncia los eventos de los últimos tiempos. Amén. Es interesante, también para entender un poco acerca del Nuevo Testamento, comenzando con los evangelios. Amén. Había 5 regiones o principales áreas de Israel en donde el Señor Jesús ministró. Amén. Prácticamente el pueblo de Israel en ese entonces estaba dividido en 3 regiones que eran al oeste del río Jordán. Amén. La sección del norte es Galilea. Amén. Donde el Señor Jesús ministró. Amén. Después viene en el centro Samaria. Los judíos no les gustaba pasar por Samaria, ¿sí? Creían que los habitantes de Samaria eran
personas de segunda o de tercera, ¿sí? En Samaria había una mezcla entre el pueblo judío y otros pueblos que habían conquistado el pueblo del Señor en su desobediencia, que es lo que nos relata en el Antiguo Testamento, amén. Entonces la primera región del norte es Galilea, amén. La región del centro se llama Samaria, la región del sur se llama Judea, amén, y es donde se encuentra Jerusalén, amén, el centro del judaísmo, amén. También tenemos dos regiones que están al este del río Jordán. Si ustedes, no es clase de geografía, amén, pero tenemos el mar de Galilea, amén, donde el Señor Jesús también estuvo, el río Jordán, amén, y después tenemos el mar Muerto. Es lo que divide la región oeste de la región este, amén. Y había dos regiones, una se llama Decápolis, que está al este del río Jordán, y directamente al este de Jerusalén está la quinta, que es la región de Perea, amén. Vuelvo a repetir, Galilea, ¿sí?, en el norte, Samaria en el centro, Judea en el sur, amén. En Juan capítulo 4 dice el Señor Jesús claramente que le era necesario pasar por Samaria, amén. Ahí es donde encuentra a la mujer samaritana y usted sabe lo que el Señor hizo en medio de Samaria, amén. Los judíos comúnmente, si iban de Judea hacia Galilea, rodeaban Samaria, que era el camino más largo, amén. Pero aún el Señor estuvo en su ministerio en Samaria. Y después del lado oeste, este es el lado oeste, del lado este está Decápolis y después está Perea, amén. Otra cosa interesante es que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se le denominan evangelios sinópticos, amén. Realmente la palabra sinóptico significa verlo juntos, pero con una perspectiva diferente cada uno, amén. Se necesitan los tres, por supuesto más Juan, el evangelio de Juan, para tener un cuadro completo, amén. Es más, hay todo un curso aparte, ¿sí?, que se le denomina los evangelios sinópticos, que es un estudio, ¿sí?, de lo que es similar y de lo que es diferente en cada uno de estos evangelios, amén. Pero así se le llama sinópticos porque tenemos que verlos, tenemos que estudiarlos juntos, con una perspectiva diferente tiene cada uno, amén. Pero se necesitan los tres para tener el cuadro completo. Espero que esto no sea un trabalenguas, amén. Tienen muchos relatos en común, pero en ángulos o perspectivas diferentes, amén. Entonces muchas veces cuando tenemos que enseñar algo o tenemos que compartir algo, es bueno no solamente leerlo en un solo evangelio, sino leerlo en cada uno de los evangelios, amén, porque ahí es donde nos va a dar el cuadro completo de lo que está sucediendo, amén. También tenemos que considerar que dos características, amén, de estos evangelios sinópticos: la personalidad de cada escritor es distinta, amén, y la audiencia a quien iban dirigidos estos evangelios, amén. Por ejemplo, el evangelio de Marcos es el más corto, es el más dinámico y fue el primero en escribirse. El evangelio de Lucas es el más grande, amén. En muchas de las cosas es uno de los más precisos, amén. Hay muchos himnos, ¿sí?, que han sido desarrollados a partir del evangelio de Lucas. Y si nosotros vemos, por ejemplo, Mateo era un contador, ¿sí?, uno de los 12 discípulos, pero Mateo pone en secciones las enseñanzas, por ejemplo, del Señor Jesús, amén. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, la mayoría sabe de qué estamos hablando, el famoso sermón del monte, amén. La mayoría de los estudiosos concuerdan que no fue un solo sermón en el cual se dijo todo, sino fue una colección de sermones que Mateo puso en esos 3 capítulos, amén. Si nosotros vamos más adelante, en Mateo capítulo 3 están las famosas parábolas del reino. Hay 7 parábolas del reino. La primera parábola es la parábola del sembrador, la más famosa, y dice la palabra del Señor que si entendemos esa parábola, podemos entender las demás. Es la clave o la llave para entender
las otras. Amén. Mateo capítulo 24 y 25, los discípulos siempre curiosos, ¿qué iba a pasar el fin? Dice la palabra del Señor que entonces el Señor Jesús en Mateo 24 y después en Mateo 25 les empieza a revelar qué es lo que va a suceder. Ustedes saben que los judíos en ese entonces estaban esperando que el Mesías se manifestara, o sea, ellos creían que el Señor Jesús iba a establecer su reino, el imperio romano iba a ser echado fuera y que todo iba a ser wow, pero no iba a suceder de esa manera. Y entonces el Señor Jesús les empieza a explicar cada una de las cosas que tienen que acontecer. Mateo, ¿sí?, va por secciones y así fue como él, a través de la inspiración del Espíritu Santo, fue como construyó su evangelio. Marcos, que es realmente Juan Marcos, fue intérprete de Pedro, ¿sí? Realmente muchos consideran el evangelio de Marcos como el evangelio de Pedro dado a Marcos, y Marcos era el que escribía. Amén. Es el evangelio más dinámico, amén, pero ese evangelio fue dado al mundo romano. Amén. El evangelio de Mateo fue dado para el mundo y la mentalidad judía. Amén. El tercer evangelio, que es Lucas, y Lucas no fue de los 12 discípulos originales, era un médico y fue un maestro, fue acompañante de Pablo en muchos lugares, y el evangelio de Lucas fue escrito al mundo griego. Amén. Por supuesto, el evangelio de Juan, que no es sinóptico, sino se le denomina el evangelio universal, ¿sí? Después de la Biblia, es el segundo libro de la Biblia más impreso en todo el mundo. Es el evangelio más sencillo de entender, pero al mismo tiempo es uno de los libros más profundos. Amén. Aunque tiene un lenguaje muy sencillo, alrededor de 1500 palabras. Amén. Es el evangelio universal que fue dado para todo el mundo. Amén. Usualmente cuando una persona recibe al Señor Jesús en su corazón, lo primero que tenemos que apuntarlos es al evangelio de Juan. Amén. No lo vaya a llevar a Isaías derechito, o de Deuteronomio, porque no va a entender absolutamente nada. Amén. Pero ¿por qué los llevamos a Juan? Amén. Juan capítulo 20. Y los últimos 2 versos nos hablan acerca del propósito del libro de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay gente que le encanta empezar a imaginar cuáles fueron las otras cosas que no están escritas. No se meta ahí. Si el Señor dice no, es no. Amén. Hay gente que quiere inventar el agua tibia y sacar las nuevas revelaciones, ¿no? Amén. Pero dice el verso 31, pero estas se han escrito, todo lo que está en el evangelio de Juan, ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Pero es una persona que recién se ha convertido, ha creído en el Señor Jesús. Para reforzar eso, llévelo al evangelio de Juan. Amén. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Por supuesto, cada uno de estos evangelios también presenta al Señor desde un punto de vista particular. Amén. Es la fotografía, algunos lo ponen, de un amigo desde 4 posiciones diferentes. Mucha gente lo compara con Ezequiel capítulo 1, estos 4 seres vivientes que tienen 4 rostros. Amén. Y Mateo nos presenta a nosotros como el rey, a los judíos, y el Señor Jesús que vendría a cumplir con las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Marcos se nos presenta como el siervo. Amén. Y esto fue escrito hacia los romanos. El evangelio de Lucas fue para presentarnos al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, que fue su título favorito del Señor Jesús y fue hecho para los griegos. Amén. Y Juan se nos presenta al Señor como el Verbo hecho carne a todos los hombres. Vino a esta tierra, es el evangelio universal. Amén.
En el libro de los evangelios sinópticos se nos hablan de las diferencias con Juan. Los sinópticos relatan su ministerio en Galilea, solamente Juan se concentra en Judea. Amén. Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos. Juan relata solo 7, sus conversiones íntimas y sus oraciones. Por ejemplo, una de las oraciones más bellas es Juan capítulo 17. Amén. Los sinópticos lo presentan en acción, Juan en meditación y en comunión. Lo voy a volver a repetir. Los sinópticos relatan su ministerio en Galilea, Juan en Judea, el Evangelio de Juan. Los sinópticos relatan milagros, parábolas y discursos, mientras que el Evangelio de Juan relata solo 7, sus conversiones y sus oraciones, y los sinópticos lo presentan en acción, principalmente. Amén. Juan en meditación y en comunión. Amén. Juan no tiene parábolas. Mateo tiene 18 parábolas. Marcos solamente tiene 4. Y Lucas tiene 19. Amén. Espero no llenarlos de datos. Vuelvo a repetir, Juan no tiene parábolas, pero Mateo tiene 18. Marcos tiene 4. Y Lucas tiene 19. Amén. El nombre de Mateo significa regalo de Dios. Amén. Mateo o Leví, que era recaudador de impuestos, eso lo encontramos en Mateo 9:9. Renunció a su trabajo y sirvió al Señor Jesús. Amén. Marcos significa defensa. Juan Marcos fue primo de Bernabé, compañero de Pablo, en su primer viaje misionero, y después fue, años adelante, compañero e intérprete de Pedro. Lucas, el significado de su nombre significa luminoso. Era originario de Antioquía, no era judío. Médico de profesión. Como dice Pablo en Colosenses, os saluda Lucas el médico amado. Y Juan, que el nombre Juan significa amado, era un pescador, uno de los 12 apóstoles, y como dice Juan 21:20, el discípulo amado. Amén. ¿Qué palabras claves encontramos en cada uno de los evangelios? Es interesante, hay libros que relatan esto, no está básicamente en este libro, pero muchas veces cuando vemos las palabras más usadas dentro de un libro, podemos darnos cuenta del mensaje central de cada uno de estos. En especial en los evangelios Mateo, la palabra clave, y la que más se menciona es la palabra reino, por ejemplo. 55 veces está la palabra reino, ¿sí? Y se refiere al reino de los cielos. Amén. La palabra justo y justicia está alrededor de 24 veces. A veces varía un poco de acuerdo a la traducción. Usualmente yo lo que uso es la traducción Reina Valera de 1960, es la que siempre he usado, es la que me sé. Amén. Y la palabra cumplir, ¿sí? Y muchas veces en Mateo se lee, esto fue para que se cumpliese lo escrito, etcétera, etcétera, 15 veces. Las frases clave del Evangelio de Mateo es el Hijo del Hombre 31 veces. Padre en los cielos o en el cielo 20 veces. Escrito está 9 veces. E Hijo de David. Realmente hay varios versos clave, versículos clave en el Evangelio de Mateo. Mateo 1:1 habla, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así es como comienza este Evangelio. Mateo 5:17 y 18. Dice la palabra del Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si ustedes se fijan, empezamos a ver cómo Mateo fue escrito al mundo judío, porque los judíos estaban esperando que todo se cumpliese en la palabra del Señor. Amén. Y Jesús viene a reforzar todo esto. Amén. Mateo 24:14. Debe de ser uno de los versos favoritos para nosotros en este tiempo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Amén. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mucha gente se pregunta, ¿cuándo vendrá el fin? Hasta que se cumpla eso. El día de hoy todavía gente sigue muriendo en todas partes del mundo sin haber conocido al Señor Jesús. Amén. La generación más joven en los Estados Unidos, por ejemplo, que es una generación de una familia desintegrada, ¿sí? Muchos de ellos nunca han estado en una iglesia, nunca, ¿sí? A lo mejor han oído la palabra Jesús, pero no saben quién es el Señor Jesús. Amén. Yo cuando llegué a los Estados Unidos hace 20 años, yo creí que llegaba a una nación cristiana. Desgraciadamente en Estados Unidos, poco a poco, por lo menos esa es mi experiencia, en los últimos 20 años, amén, el evangelio ha retrocedido, no ha sido más, amén. Hay mucha gente, por ejemplo, que ve en las televisiones las grandes iglesias. ¿Quién ha visto en la televisión las grandes iglesias? Clásico, porque en general la imaginación de la persona es que todas las iglesias son así. O sea, que la iglesia mínima es de 500 o 1000 personas y 10 para arriba. Entonces, una cosa, la mega iglesia, que es considerada una iglesia de 2000 personas o más, ¿sí? Ese es el término mega iglesia que a alguien sí le ocurrió, ¿ok? Solamente representa menos del 1% de las iglesias en los Estados Unidos. Hay alrededor de 380 o 390 mil iglesias registradas oficialmente. Estoy seguro que por ahí deben de haber otra que no está registrada. Amén. Pero el 80% de ellas son iglesias de 80 personas o menos. La mayoría de la iglesia en los Estados Unidos son iglesias pequeñas. Lo que vemos en la televisión solamente representa menos del 1%. Amén. En algunos, por ejemplo, en algunos lugares donde yo vivo, hay iglesias casi en cada esquina. En otros lugares solamente hay una o dos iglesias en solamente ese lugar. Amén. Pero la mayoría de las iglesias son pequeñas. Tenemos un poco transquiversado el concepto de la iglesia en los Estados Unidos. Realmente, si ustedes quieren ver lo que realmente Dios está haciendo, yo le voy a decir una cosa: pongan sus ojos en Asia. ¿Sí? La iglesia subterránea china es la que, y no recuerdo la cifra, pero es la que más está evangelizando. Acuérdense que en China está prohibido reunirse públicamente, como decía Pastor Kummerfeld, no sé si lo dijo ayer o hoy, que es un privilegio podernos reunirnos libremente. ¿Sí? La iglesia subterránea, como se le denomina a la iglesia china, es la iglesia que más conversos, ¿sí? Trae todos los días, continuamente, ¿sí? Y son miles de personas que se convierten al Señor todos los días. Y Dios está haciendo grandes cosas en muchas partes de Asia, amén. Es más, entonces estamos platicando que Europa, que el Señor usó a mucha gente, principalmente en Inglaterra, Dios usó a tantos hombres, pero Europa necesita otra vez ser evangelizada, realmente, porque en Europa las cosas son muy difíciles. Yo admiro a la gente, sí, porque no es lo mismo los Estados Unidos, y yo estoy en un lugar difícil, pero si vamos a Europa es mucho más difícil, hay lugares mucho más difíciles, pero realmente esta es una de las claves para los últimos tiempos, amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin, amén. El propósito de este libro, vuelvo a repetir, estoy repitiendo un poco para que se nos grabe: enseñar al pueblo judío por profecía y cumplimiento que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Acuérdense que el pueblo de Israel, el que no conoce al Señor Jesús, todavía está esperando al Mesías, amén. El Mesías ya vino y vendrá otra vez. Ahora, hay una gran diferencia entre su primera venida y su segunda venida, amén. En su primera venida, Él vino como el Cordero, amén, a ser sacrificado por cada uno de nosotros, amén. Cuando hablamos del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, amén, cada vez que tenemos la cena del Señor, decimos, sí, repetimos esas palabras, que cada uno de nosotros que toma esa copa, que es el Nuevo Pacto en su sangre. El Antiguo Pacto
estaba sobre la sangre de animales. Amén. Si alguien le pregunta, ¿qué significa Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Testamento, Nuevo Pacto? Es eso. ¿Sí? En el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales que no podía ser perfecto a ninguno de nosotros. Amén. Por supuesto, en ese tiempo no vivíamos, no estamos ya bajo ese pacto. Amén. Pero cada uno de esos animales que fueron muertos no podía ser perfecto a cada uno de nosotros. Pero entonces el Señor Jesús vino a ser una sola vez y para siempre el sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Amén. El Mesías prometido. Amén. Vemos su cumplimiento en el Evangelio de Mateo. También el propósito de este libro era enseñar al pueblo judío el rechazo de su rey y de su reino. Amén. Porque acuérdense que el Señor Jesús fue rechazado. Amén. El mensaje principal, que es el reino de los cielos, no es un reino materialista gobernado por principios de este mundo y tampoco es un reino nacional confinado a la tierra. Amén. El reino de los cielos es un reino espiritual de carácter, naturaleza y orden divino. Amén. Tenemos que entender algo. El reino está en el cielo, pero también el reino tiene que estar establecido dentro de nosotros. Amén. ¿Sí? El Rey vive dentro de nuestros corazones. Por eso oramos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Amén. Ojalá hubiera congresos que dijeran, haciendo tu voluntad, ¿verdad? Hay muchos congresos hoy en día que te hablan del reino, pero no te hablan de hacer su voluntad. El que está en el reino hace su voluntad. El problema es que algunos predican, no digo no estoy criticando a nadie, ¿ok? Pero muchos predican, más bien es un reino material, un reino centrado más en el hombre, ¿sí? Y una serie de cosas, que el reino, ¿sí? Que no solamente está en el cielo, sino el reino que debe reinar en nuestros corazones y el reino que será establecido. Porque tal vez no estamos, ¿sí? Nosotros somos, ¿sí? Hijos e hijas del Rey, amén. Pero para poder ser sus hijos y sus hijas y madurar, tenemos que hacer su voluntad. Amén. Y para hacer su voluntad, usualmente primero tenemos que sufrir. ¿Quién ha tenido que sufrir para hacer la voluntad del Señor? Porque no sale natural. Amén. A veces Dios permite ciertas cosas porque somos muy necios. ¿Quién ha sido muy necio? ¿Quién ha sido terco y testarudo? Todos, ¿sí? Una, dos. Amén. Pero parte de las cosas que tenemos que pasar, a veces pasamos por necedad realmente, pero a veces es para darnos cuenta de que no estamos haciendo la voluntad del Señor, sino estamos haciendo nuestra propia voluntad. Amén. El reino del Señor, amén, es algo más allá que mucha gente dice. Amén. Siguiendo con el Evangelio de Marcos. Como les decía, muchos concuerdan que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro, ¿sí? Que fue dictado, fue puesto hacia Juan Marcos porque él era su intérprete. Está escrito cronológicamente, es el más corto y va al punto, es rápido y descriptivo. Se concentra más en los actos del Señor Jesús que en sus palabras. Amén, es el más dinámico. Palabras clave, la palabra luego, la palabra enseguida, la palabra salir, dejar, inmediatamente. Amén. Está continuamente en todo el Evangelio. Luego, la palabra luego está 26 veces. Enseguida, 12. Salir y dejando 7 veces cada una, inmediatamente 3. Amén. Otra de las claves, palabras claves de este Evangelio es multitud, 23 veces. Muchos, 22, y la palabra gente 10 veces. Y realmente el verso clave, no hay una frase clave, pero el verso clave es Marcos capítulo 10, verso 45. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Es una clave
en el reino del Señor, la palabra servir. El Señor Jesús lo dijo, ¿sí? El que quiere ser el más grande en el reino de los cielos es el que tiene que servir a todos. Amén. Y el mismo Señor puso el ejemplo del que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Realmente el ministerio, cualquier ministerio dentro del cuerpo del Señor, es una vida de sacrificio y es una vida para dar nuestra vida por otras personas. Amén. Cuando el Señor levanta, por ejemplo, a un misionero y el Señor lo lleva a un lugar que es difícil, ¿sí? Ese misionero no solamente recibe el llamado de Dios, amén, sino que tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a sacrificar, amén, para llevar lo que el Señor le está pidiendo que lleve, amén. La vida de ministerio, desgraciadamente, hoy en día se interpreta de muchas otras maneras, pero realmente el corazón del Rey, que es el Señor Jesús, es un corazón de servicio, amén. Si tú quieres reinar con el Señor Jesús, tienes que aprender a servir junto con el Señor Jesús. Amén. El propósito del Evangelio de Marcos es presentar a Jesús el Mesías como el perfecto y fiel siervo de Dios. Era presentar a los romanos y al mundo romano y a la mentalidad romana. Acuérdense que los romanos no están muy interesados en genealogías, en que se hubiera escrito está o así estaba en el Antiguo Testamento. Los romanos eran dinámicos, ¿sí? Eran de acción, amén. Y por eso fue escrito de esa manera, amén. Era presentar a Jesús como el siervo bajo la autoridad de Dios, obedeciendo inmediatamente a sus mandatos, amén. Un siervo que ha aprendido, ¿sí?, a hacer la voluntad del Señor, tarde o temprano, ¿sí?, tiene que llegar al punto de obedecer inmediatamente. A veces le decimos, Señor Jesús, espérame tantito, ¿no? Amén. El Señor nos dice algo y decimos, espérame tantito. Amén. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la vida de Abraham fue una vida de obediencia. Al principio le costó trabajo, como a todos nosotros. Pero realmente la prueba máxima fue ofrecer a su hijo y obedeció inmediatamente. Amén. Dice la palabra del Señor que inmediatamente lo tomó, caminó 3 días y ya estaba en ese monte a punto de ser ofrecido. Amén. Y ahí fue donde le dijo, digamos que esa fue la prueba de las pruebas, pero una de las características fue que él había aprendido a obedecer inmediatamente. El Señor Jesús, por supuesto, continuamente, ¿sí?, apuntaba a su Padre y le decía, lo que el Padre me dice es lo que hago. Estoy parafraseando, amén. Pero el Señor desea que nosotros seamos de esa manera, amén. El mensaje principal es ser siervo y el ser grande en el reino de los cielos, amén. Y realmente para que suceda eso, pues debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso está en 1 Pedro 5:6. El Evangelio de Lucas es el más detallado. Es un médico que habla a la sociedad griega educada, que aprecia el detalle, el hermoso lenguaje y el estudio. Amén. Las palabras claves, hijo o hija, está 111 veces en este evangelio. La palabra reino se encuentra 44 veces. La palabra predicar y publicar se encuentran 11 veces. Y la palabra Espíritu y Espíritu Santo se encuentran 37 veces. Y realmente la clave, la frase clave de este evangelio es el Hijo del Hombre, que está 27 veces. Amén. Voy a repetir, la palabra hijo, hija está 111 veces. La palabra reino está 44. La palabra predicar o publicar está 11 veces. Y la palabra Espíritu o Espíritu Santo está 37 veces. Y la frase clave es el Hijo del Hombre. Los versos clave en el Evangelio de Lucas, el primero lo encontramos en Lucas capítulo 4, versos 18 al 19. Y acuérdense que el título favorito del Señor Jesús era el Hijo del Hombre. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar
el año agradable del Señor. Amén. El segundo verso clave se encuentra en Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de este libro es presentar al Señor Jesús como el perfecto hombre ungido, perfecto en su ministerio, dando una perfecta salvación. Presentar al mundo griego a Jesús como el hombre ideal de Dios, el único Salvador. Y uno de los mensajes principales de este libro, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos, es que la predicación del Evangelio debe ser en el poder del Espíritu Santo. Por ejemplo, la vida de oración se encuentra en el Evangelio, la vida de oración del Señor Jesús se encuentra más en el Evangelio de Lucas que en otros evangelios, pero también la predicación en el poder del Espíritu Santo. Y fue un tema que Lucas no solamente desarrolló en este Evangelio, sino en el libro de los Hechos. Amén. Y después seguimos con el Evangelio de Juan. Y se centra más en las palabras que en las obras. No registra muchos milagros, pero los que tiene son señales. Cada milagro que hay, que es una señal en el libro de Juan, tienen un mensaje. No solamente es el milagro, sino el Señor quiere dar un mensaje específico, amén, a través de ese milagro. Juan se concentra en los discursos de Jesús y en su deidad más que los otros evangelios. Por ejemplo, las palabras claves son varias, solamente voy a dar algunas. La palabra Padre está 122 veces en el Evangelio de Juan. Amén. Continuamente estaba hablando del Padre. Amén. La palabra creer, creen, creyesen, creyeron, está 86 veces en el libro de Juan. La palabra está 40 veces en este Evangelio. La palabra judío o judíos está 68 veces. La palabra ama, amo, amar, amarías está 47 veces. La palabra vida está 42. La palabra verdad 47. La palabra testimonio 35. Hijo o hijo de Dios 66. Permanecer 16 veces. De cierto os digo, 26 veces. Y la palabra luz, 17. Amén. Aunque es un evangelio con el vocabulario más sencillo, vuelvo a repetir, es el evangelio más profundo. Amén. Y en cada una de estas palabras vemos cuáles serán las cosas que el Señor, a través de este evangelio, nos quiere decir, porque el propósito del libro, lo acabamos de ver, es para que creyésemos en Él. Amén. La palabra amor, la palabra vida, la palabra verdad, la palabra testimonio, la palabra hijo de Dios, la palabra permanecer, la palabra desierto. Son todas esas palabras que el Señor quiere usar. Amén. Acuérdense que la palabra del Señor son semillas. Todas esas semillas el Señor quiere plantarlas en nosotros. Amén. Porque el propósito de este libro es que creamos en Él. El poder de la palabra, acuérdense que el Señor creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Esa misma palabra tiene que estar aquí, dentro de nosotros. Amén. Es tan importante la palabra del Señor. Amén. Por eso es tan importante no solamente leerla, sino meditarla. Amén. A veces no tenemos que ir a través de la palabra del Señor en carreritas, ¿verdad? Tengo 3 o 4 capítulos. A veces Dios nos permite meditar en un solo verso. O a lo mejor el Señor nos permite meditar en ciertos capítulos o en un capítulo. Amén. Y le voy a decir una cosa, entre usted más medita y más medita, amén, el Señor le empieza a hablar. Amén. Y el Señor empieza a desarrollar un mensaje. Amén. Hay mucha gente que se rige simplemente en la cantidad, ¿verdad? Me tocan 8 capítulos el día de hoy, me los voy a echar en 15 minutos, ¿verdad? Amén. Pero a veces no le permitimos al Señor el tiempo. Amén. Pues Él tiene todo el tiempo del mundo, amén. Lo que pasa es que nosotros decimos que no tenemos tiempo.
Amén. El problema es que todos tenemos el mismo tiempo, pero todos decidimos usarlo de diferente manera. Amén. Si dejamos el tiempo al Señor para meditar en su palabra, voy a decir una cosa, va a ser una gran diferencia. A mí hay veces que simplemente es un solo versículo y el Señor está el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes. Y no siempre es para predicar el día domingo esa palabra, a veces esa palabra está durante un cierto tiempo y Dios empieza a mostrar. Amén. Es tan importante meditar en la palabra del Señor. En este mundo en el cual aparentemente estamos tan ocupados, ¿verdad? Deberíamos estar más ocupados en la palabra del Señor que en otras cosas. Amén. Los versos clave, usted sabe, el más famoso, el verso más famoso de la palabra del Señor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora le voy a decir una cosa, no se detenga en el 16, siga en el 17, siga en el 18, porque hay gente que le dice, ay, qué bonito, pero no lee todo lo demás, ¿eh? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, es cuando empiezan las advertencias. Es cuando la gente se empieza a asustar. Pero necesitamos, el Evangelio completo no solamente es 3:16, sino es 17, 18, 19. Amén. El que no crea ya ha sido condenado, pero porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y después continúa, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Habla de amar, de creer, pero también habla de actuar. Amén. Sí, porque al último está hablando de obras. Todo empezó en el amor, pero concluye en las obras. Amén. Y es tan importante no solamente enfocarnos en el amor del Señor, sino también en las obras que tú y yo tenemos que hacer. Como les decía hace unos minutos, ¿verdad? El título, uno de los versos claves, Juan 20:31. Todas estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de este libro es presentar a Jesús como el unigénito Hijo de Dios y enseñar su relación con el Padre. Enseñar que en Jesús el Padre es manifestado. Jesús fue enviado para que a través de Él todos sean salvos y dar una interpretación divina de la persona de Jesús en su deidad o en su humanidad. Amén. Hay muchos mensajes en el libro de Juan. Él es el único camino al Padre. Uno de los más hermosos, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Los que creen, este es otro de los mensajes del libro de Juan, entran en una relación padre e hijo con el Señor. Amén. Juan 1:12, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos e hijas del Señor, amén. Sí, somos adoptados, sí. Solamente hay un hijo unigénito. Todos los demás somos adoptados, pero es un gran privilegio, amén. Una de las cosas que el Señor quiere mostrarnos, algo muy hermoso en nuestras vidas, es que así como Jesús tuvo esa relación con el Padre, amén,
nosotros a través de Jesús podemos tener esa misma relación con el Padre. Amén. Usted sabe que lo que se enseña es, al menos en este instituto bíblico, es que pasamos básicamente por 3 etapas. Somos, por supuesto, recién nacidos cuando creemos en el Señor. Somos recién nacidos, nacemos de nuevo en el Evangelio. Amén. Nadie aquí nació y creyó en el Señor y de la noche a la mañana fue un hombre o una mujer maduros. Amén. Hay un proceso. Después de ser hijos o hijitos, como lo dice Primera de Juan, entonces viene una segunda etapa que somos jóvenes. Amén. Pero realmente la meta es ser padres. Amén. Una de las grandes bendiciones, creo yo, en esta vida es convertirse en padre. Amén. Por muchas cosas. Pero una de ellas es un ejemplo. Si tenemos una buena relación con nuestro hijo, nuestros hijos, es un ejemplo de cómo nosotros podemos tener una buena relación con el Padre. Amén. A veces he encontrado a gente que no tuvo una buena relación con su padre y a veces tiene una imagen del Padre transquiversada. Yo creo con todo mi corazón que el Señor tiene que venir, si hemos tenido esa clase de experiencia. Amén, porque ninguno de nosotros tuvimos padres perfectos. Yo sé, hubo padres, muy buenos padres, hubo padres que fueron más o menos, hubo padres que no fueron buenos padres. Pero aún la revelación del Padre que está en los cielos, tiene que ser algo que debemos de buscar y añorar, porque esa era la relación que Jesús tenía con su Padre. Amén. Es una relación tan hermosa, una relación de dependencia total. Amén. Muchas veces lo decimos, no tenemos una religión, sino una relación. Y a veces pareciera ser que hemos usado muchas veces esa frase, pero es la verdad. Amén. El Señor lo que desea es una relación íntima con cada uno de nosotros. Amén. Es lo que anhela. Amén. Si ustedes van a Génesis, dice la palabra del Señor que aún cuando Adán y Eva habían pecado, ¿sí?, y aún el Señor, sabiéndolo, va y desciende a ese jardín a buscar al hombre y a la mujer. Amén. No es que el Señor no supiera dónde estaban. Amén. Pero el Señor quería restaurar lo que sabía Él que se había ya quebrado. Amén. Realmente entre cristianos una de las cosas que más debemos de invertir y sembrar es la relación los unos con los otros. Amén. A lo mejor no sucede aquí en Guatemala, pero de donde yo vengo a veces las relaciones entre iglesia y iglesia no son muy buenas. Amén. Cuando debería de ser buenas. Amén. Porque servimos al mismo Rey. Amén. Estamos en el mismo cuerpo. A veces pareciera ser que son varios cuerpos en vez de ser uno solo. Amén. Por eso creo que Efesios claramente dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso requiere madurez, pero eso requiere también, creo que, muchos milagros para que suceda. Amén. Pero dice la Biblia que el Señor anhela que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Amén. Todo esto es en base a relación. Amén. Vamos nuevamente a Mateo capítulo 5. Por supuesto, como estamos viendo un panorama del Nuevo Testamento, no podemos ver todos los detalles de cada uno de los libros. Simplemente en sus libros lo van a ver, han sido escogidos ciertos temas, ciertas cosas. Amén. Para darnos a entender el contexto, el tema principal de cada uno de estos libros. Amén. En este Evangelio de Mateo hay 3. Y vuelvo a repetir Mateo 5, 6 y 7, pero está concentrado su libro en Mateo 5, desde el verso 1 hasta el verso 12. Y es interesante, dice, viendo la multitud, subió al monte. En ese tiempo, usualmente los maestros enseñaban
al ir caminando, pero cuando un maestro se sentaba, es porque iba a revelar una verdad muy importante. Dice, vinieron a él sus discípulos. Amén. Estaba la multitud, estaban los discípulos, está el Señor Jesús en el monte sentado. Amén. Y entonces el Señor abre su boca y les empieza a enseñar. Amén. Y empieza diciendo, bienaventurados o grandemente bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Realmente es el primer escalón en el reino de los cielos. Amén. Los pobres en espíritu. Otra traducción para la palabra pobre es mendigo. ¿Sí? Y no está hablando de pobreza en lo material, está hablando de pobreza en lo espiritual. ¿Qué significa eso? Yo creo que una de las claves en la vida cristiana para que tú y yo podamos continuar avanzando en el reino del Señor es que siempre tengamos esa hambre y esa sed por el Señor. Amén. Usualmente cuando empezamos nuestra caminata cristiana, cuando tenemos problemas nos acercamos a Dios. Cuando ya no tenemos problemas ya no nos acercamos a Dios. Eso es clásico. Todo el mundo le ha pasado. Amén. No estoy criticando a nadie, esa es la verdad. Pero tiene que llegar un momento en el cual, en las buenas, en las malas, en las regulares, siempre estemos hambrientos y sedientos. Un mendigo en lo natural depende de la caridad o de lo que la otra gente dé. O sea, está completamente a expensas, ¿sí? o dependiendo de lo que la persona le dé. El Señor quiere que vengamos con ese mismo corazón. Dice pobre en espíritu, no dice pobre en lo material, ¿sí? O que nos pobretemos, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí. No funciona de esa manera. Es una condición del corazón. Dice, y si nosotros aprendemos, amén, dice, somos grandemente bendecidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, y no es llorar por llorar. Usualmente se explica, y mucha gente lo explica, que es llorar por nuestra condición, amén. A veces cuando Dios nos toca, a veces Dios nos tiene que abrir la llave de nuestros ojos. ¿Le ha pasado? A veces la presencia del Señor viene y uno empieza a llorar, ¿sí? Es que los hombres no lloramos. No, también los hombres lloramos. Y a veces somos más chillones que las mujeres. Pero muchas veces Dios nos toca, lloramos por la condición. Y decimos, Señor, límpianos, Señor, perdónanos, Señor, haz algo. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A lo mejor no es ese lloro en ese sentido, a lo mejor ese lloro por circunstancias que hemos pasado, pero es el Dios de toda consolación. Acuérdense que tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesús, que entiende todo porque Él vivió aquí. Amén. No tenemos a alguien que esté arriba, que nunca haya experimentado nada. Amén. El Padre envió a su Hijo para que experimentara las mismas cosas, ¿sí? Y Él es el Padre, Él es el Señor de toda consolación, amén. Número 3, bienaventurados los mansos, no los mensos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tú vas a Gálatas capítulo 5, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Está amor, gozo, paz, que son usualmente los inmediatos, ¿verdad? Amén. Pero viene de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Tal vez son las más difíciles. El fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu es el que hace en nosotros eso, amén, pero es un fruto. Para hacer un fruto, primero tuvo que ser una semilla. Pero para que la semilla de la mansedumbre llegue al fruto de la mansedumbre, lleva mucho tiempo, amén. Y la real mansedumbre es aceptar, como dice Romanos 8:28, ¿no? Que todas las cosas ayudan a bien, amén, a los que aman al Señor, todas las cosas. Es aceptar los tratos, los propósitos. Usualmente cuando sucede algo, lo primero que decimos, ¿por qué, Señor? Quisiéramos respuestas inmediatas. A veces las podemos tener, a veces no. Amén. Pero yo creo que muchas veces Dios no contesta esa pregunta para desarrollar mansedumbre. Amén. ¿Quién ha tenido que pasar por pruebas? Bienvenidos al club. Si usted está pidiendo menos pruebas al Señor, no está pidiendo correctamente. Amén. Porque las pruebas también son lecciones. Pero parte de esas lecciones es enseñarnos que en todo tiempo debemos depender de Dios. Y mansedumbre no es reaccionar también.
¿Cuántos de nosotros pasa algo y lo primero que hacemos es reaccionamos, ¿verdad? Como si nos pusieran una aguja en la mano y saltamos, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Todavía, si usted todavía reacciona en ciertas cosas, que todavía no ha alcanzado la madurez de la mansedumbre. Amén. El Señor no nos quiere destruir. El Señor nos quiere perfeccionar. Amén. La perfección no se alcanza en el cielo. Amén. La perfección empieza aquí en la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Realmente la justicia es una de las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La máxima revelación en el tabernáculo es la misericordia de Dios. Y el Señor desea que nosotros seamos misericordiosos. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si realmente queremos ver al Señor, tiene que haber una mayor limpieza. Le decíamos el día de ayer, entre mayor pureza, eso es lo que el Señor nos quiere llevar en esta vida, a una mayor pureza. También veremos mayormente el poder del Señor. Una y la otra van de la mano. Alguna gente solamente habla de la pureza del Señor, que debemos que ser puros, y sí. Es más, la base de la santidad es la pureza, es la limpieza. Amén. Pero no solamente es ese aspecto, sino el aspecto del poder del Señor. Y si ustedes ven los grandes hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios, una de las características era que eran hombres y mujeres que habían pasado por un proceso de pureza. Amén. Si ustedes ven la vida de un George Mueller, una vida de John Wesley, una vida de Rees Howells, una de las características es que no solamente buscaban al Señor con todo su corazón, sino que Dios había purificado sus corazones de tal manera, amén, que tenían esa relación constante y veían el poder de Dios. George Mueller con los huérfanos, John Wesley, por eso el metodismo sigue hasta el día de hoy. Amén, por el sacrificio de la vida de este hombre. Rees Howells en la intercesión. Amén. Y a veces admiramos ciertas cosas, pero no tomamos los pasos para tener y llegar a tener un corazón limpio y poder ver al Señor en toda su plenitud. Creo que a veces solamente vemos al Señor en cierta cosa. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Servimos al Rey, al Príncipe de paz. Tenemos que ser y también llevar paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos, perdón. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Quién ha sido rechazado por la causa del Señor? ¿Quién ha hablado mal por causa del Señor? No por tonterías que hemos hecho, no por causa del Señor, por hacer lo correcto. Amén. Dice la Biblia, gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón. A veces en la tierra no lo vemos de esa manera, pero lo dice la palabra del Señor. Amén. Pero dice la Biblia también que si sufrimos con el Señor, también reinaremos con el Señor. Amén.